en la computadora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches con todos. 6 de la tarde, hora de Lima, Perú. 8 de la noche en Uruguay, Montevideo, Sabina. ¿Sí? Así es, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tengo el gusto de presentarles aquí a la doctora Sabina Alcarraz. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta, cognitivo-conductual, especialista en psicoestética, una de las primeras en Latinoamérica. Y bueno, la hoja es larga de Sabina. Entonces, para aprovechar el tiempo y hacer la conversación nutrida, fructífera e interesante para todos, vamos a presentarla, ya la conocen a Sabina, y comenzar a preguntarte, Sabina, cuéntanos un poquito, ¿por qué elegiste este enfoque cognitivo-conductual? Digo este porque en mi país es predominante, en Argentina parece que el psicoanálisis sigue siendo hegemónico, mi ignorancia es grande, no sé cómo es en Uruguay, en Montevideo, que es la capital donde tú haces tu práctica clínica. Cuéntanos un poquito, Sabina, bienvenida. Muchas gracias en primera instancia por esta invitación, un placer estar contigo hoy. Bueno, te cuento que en Uruguay en realidad en los inicios había una predominancia clara del psicoanálisis. Ahora en realidad el abordaje cognitivo-conductual viene creciendo muchísimo y prácticamente que se está equiparando. Estamos en proceso aún, Mm, ¿no? Pero prácticamente que se está equiparando. Y en lo personal me incliné por este abordaje psicoterapéutico porque era el que se vinculaba con las neurociencias, con la medicina, con lo biológico. Y bueno, y en su momento sentí que brindaba herramientas concretas al paciente para trabajar la sintomatología, ¿no? Por ejemplo. Así que bueno, desde ese lugar me sentí muy cómoda para comenzar aquí. Es una segunda carrera que dura 4 años mm, para luego recibirte de psicoterapeuta así cognitivo-conductual. es. Es la Universidad de la República, así se llama, ¿no? Es una universidad privada del Estado. Cuéntanos un poquito de tu formación, por favor, Sabina. Es pública, soy egresada de la UDELAR, que le llamamos aquí la Universidad de la República. Es la primera, obviamente, que tiene esta formación. Luego surgen un par de universidades privadas aquí que tienen la carrera, pero básicamente los inicios de psicología son en la UDELAR, ¿no? En la Universidad de la República, que es del Estado. Sabina, uno a veces tiene como modelos y referentes profesores, a veces famosos mentores, personas significativas que nos han marcado mucho en la carrera y tal vez han tenido un peso sustancial en la elección profesional que hemos hecho. ¿En tu caso eso ha pasado? ¿Tú recuerdas a algún profesor que haya marcado, algún colega? Sí, sí, recuerdo una profesora ahí de tercero, ahí en la mitad de la carrera, que sí, que realmente ella tenía orientación cognitivo-conductual también. Y bueno, fue ahí cuando, si bien todavía no tenía que elegir esa segunda carrera, bueno, como que me empecé a acercar más a este abordaje a través de ella, me parecía muy interesante lo que ella planteaba, su práctica clínica. Y bueno, quizás la tomé en su momento como una referente. Interesante lo que dices, pues, porque a veces los enfoques pasan por el carisma del profesor o de la persona, ¿no? Lo que nosotros los psicólogos llamamos esa transferencia, o para usar jerga analítica, esa conexión, ese vínculo que uno establece con el profesional o con el docente, tiene mucho peso, ¿no? A veces no son tanto los cursos, sino quien los dicta. Y volviendo al tema, Totalmente. ¿no? En práctica clínica, me imagino, en Montevideo nos interesa a los peruanos medianamente chismosos como yo. ¿Cuáles son los casos más frecuentes? ¿Hay una particularidad en tu consulta? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, te puedo comentar que estamos teniendo como trastornos, digamos, predominantes o prevalentes, por un lado, la depresión clínica y por otro lado, todo lo vinculado con trastorno de ansiedad. Todo lo que tiene que ver con ataque de pánico, con fobias, con trastorno obsesivo compulsivo, con ideas simplemente obsesivas. También hay muchísimo de esto de gestión de estrés y ansiedad, ¿no? De hecho, yo tengo un programa, digamos, para trabajar específicamente esto que le he llamado gestión de estrés y ansiedad,
para personas que consultan específicamente, que ya saben su motivo de consulta, que ya lo tienen, digamos, autodiagnosticado, y saben que es uno de los elementos que tienen que trabajar. Y saben, en este espacio que yo tengo que se llama Psicoanálisis con Contreras, ya he hablado con dos colegas de Argentina, da la coincidencia, ellos refieren el suicidio en adolescentes o los cuadros de trastornos alimenticios como algo muy propio de Buenos Aires, Argentina en todo caso. ¿Has encontrado alguna particularidad? Porque mira, cuando tú hablas de ansiedad y depresión, lo mismo sucede aquí y creo yo también en Latinoamérica, si no extrapolamos a Europa, por efecto de la pandemia, pospandemia, en fin. ¿Tienes alguna explicación por qué es predominante en Uruguay? ¿O hay un cuadro más, digamos, más idiosincrático, se puede decir? En realidad, idiosincrático de nuestro país como tal, no. Yo creo que es lo que tú decías, que tanto esto, la depresión clínica como el trastorno de ansiedad en general, creo que tiene mucho que ver con lo que es la cultura latina en este momento. Es Mm, más, te cuento, yo continúo atendiendo a pacientes en modalidad remoto, o sea, como que continué con esto de la pandemia, digamos, y con pacientes del exterior continuamos a través de Zoom. Y pasa con pacientes de Colombia, de Argentina, mm, que sí, que tratamos claro. estas mismas categorías clínicas. También aquí lo del trastorno alimentario surge, no es algo predominante, realmente que no, pero también tenemos, sobre todo en obesidad. Ah, mira, Yo es trabajo un mucho tema, con obesidad, tengo la especialidad con MDR de obesidad y en realidad dentro de los trastornos alimentarios sí es predominante. claro. ¿Y cuál sería el disparador? Porque uno escucha en los pacientes que mucha gente come por ansiedad o por algún efecto emocional, no tanto por hambre. ¿Habría una relación ahí? ¿O estoy diciendo cosas que no son tan, tan ciertas? Tengo esta No es audacia de así, es tal comentar. cual. Es uno de los elementos. El trastorno de ansiedad es muy complejo, es muy amplio, tiene mucho que ver en general, tiene mucho que ver con la relación con los progenitores, con la familia, con el vínculo con la mamá y con el papá, pero más allá de eso, y a nivel general, hay un tema vinculado con la ansiedad y que muchas veces el paciente hizo esa asociación mental, hizo como ese link de Mm, cuando está ansioso, está angustiado o tiene alguna emoción negativa, está frustrado, va directo a canalizar eso a través de la ingesta, a través de la comida. ¿verdad, no? Sabine, ¿y cómo se pone el panorama? Porque yo he sido profesor, me imagino que usted también. Eh, Sí, los chicos, los estudiantes están como un poco aturdidos porque la variedad de enfoques alternativos, biodecodificación, constelaciones familiares, mindfulness, las flores de Bach, ya, la lista es inmensa, no voy a aburrirte con esa lista que tú muy bien conoces, sumado al coach, que no es una terapia clínica, obviamente, pero acá en mi país es invasiva total. Yo sé que me van a escuchar, se van a molestar un poco conmigo, pero igual, ¿no? Están haciendo procesos de duelo, entrando muy sutilmente al campo clínico. Hay que ser psicólogo para trabajar esos temas, pero en fin, esa es una apreciación a cuenta de equivocarme, pues, ser polémico un poquito, pero ¿tú qué piensas al respecto de esta variedad de enfoques, el impacto en los que se están formando? comparto ampliamente lo que tú decís. Acá en Uruguay se está dando la misma dinámica, realmente que cada día hay más disciplinas alternativas, por así llamarlas, coaches todo el tiempo, pero creo que lo peor del caso es que, como tú decís, están abordando temáticas que son muy sensibles y que tienen que ser abordadas sí o sí por un psicólogo clínico, por alguien certificado. Obviamente no en vano estudiamos la cantidad de años que estudiamos en una universidad Así es. para trabajar con la complejidad del ser humano, de la mente humana. Entonces, yo lo que siempre digo es, lo que la gente le haga bien, digamos, bienvenido sea y soy muy abierta con eso, pero tenemos que tener cuidado cuando acudimos en búsqueda de salud mental, en búsqueda de ayuda en cuanto a salud mental, tenemos que tener cuidado porque en realidad cada uno tiene su especialidad, ¿no? Así es. Y me han dicho por ahí que tu especialidad es el MDR.
y disculpa mi ignorancia, Exacto. el público que me escucha, ¿qué significa? Me imagino que son siglas en inglés, ya me contarás un poco brevemente qué consiste y cuál es el impacto en la práctica clínica actualmente. Exacto. Bueno, te cuento que el MDR es un abordaje psicoterapéutico también. Aquí lo estudiamos y nos recibimos también de psicoterapeutas MDR. Como tú bien dijiste, es una sigla en inglés que significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing. ¿Qué significa todo esto tan complicado? En realidad es el reprocesamiento y la desensibilización del trauma a través de movimientos oculares. Mm, ¿Cómo es esto? En realidad nosotros trabajamos con un protocolo americano que tiene determinadas preguntas que nosotros debemos seguir, digamos, paso a paso, y lo que van haciendo esas preguntas es, van guiando al cerebro a que pueda, digamos, drenar y a que pueda evacuar todo lo que sea memoria traumática, todo mm, lo que sea aquello que el cerebro, digamos, guardó en su momento o asoció de una forma patológica y que hoy en día el paciente tiene un malestar, tiene un síntoma, tiene una dolencia y obviamente a través de estos movimientos oculares que yo te contaba, podemos sacar ese trauma. No sé si fui clara sí. en la explicación. Sabine, y la pregunta pragmática, ¿no? Y el nivel de efectividad, ya que tú lo aplicas en tu práctica profesional, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, realmente que es excelente, tiene una efectividad excelente, podemos trabajar trastornos importantes como es un ataque de pánico, como Mm, son las fobias, bueno, también la depresión clínica, como decíamos, podemos trabajar realmente todos los trastornos a través del MDR y en un tiempo, quiero decirte, realmente muy acotado si lo comparamos con una psicoterapia las terapias clásica, largas. ¿no? Exacto. Disculpa Aún la así comparado insistencia. con cognitivo-conductual, ¿eh? Número de sesiones, ¿se puede decir algo al respecto? O sea, digamos el impacto. Se puede decir en promedio, mira, te cuento, un ataque de pánico de los más severos en 8 consultas remite. Ah, mira. Remite y el paciente ya no necesita medicación. Eso realmente es fantástico. Y la última pregunta respecto a ese enfoque. ¿Es un enfoque americano? ¿Es vigente actualmente? ¿Está en mi país? Se conoce Exacto, muy es un poco enfoque, todavía. exacto, es un enfoque americano que en realidad tiene 40 años ya en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Por supuesto que aquí, sobre todo a Uruguay, que siempre decimos que todo llega 20 años después, tiene muchísimo menos años de desarrollo, tiene cerca de 15, 20 años de desarrollo. No somos tantos los profesionales formados también Mm, en esta área. Pero realmente que yo ya hace unos años que lo vengo poniendo en práctica, ya te digo, con unos resultados realmente pues 8 fantásticos. sesiones, wow. Ni que me ¿Verdad que es escuchen muy mis corto? pacientes, se cambian de enfoque. No, te Bueno, cuento, Juan Carlos, te a cuento que ver, lo Sabine. interesante de esto es que muchos colegas, psicoanalistas, inclusive hasta de otras corrientes, muchas veces me mandan a sus pacientes y me dicen, bueno, mira, tiene un ataque de pánico, tiene una fobia que yo no la estoy pudiendo resolver. Entonces, si te parece, yo te lo derivo, utilizás estas, como saben que es breve, ¿no? Utilizás estas consultas que necesites y obviamente después el paciente regresa, si Bueno, quiere, regresas a por la terapia. supuesto, regresa con el colega anterior, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo soy como Podemos el hacer. bombero que estoy apagando los fuegos por ahí, ¿no? Oye, amiga, podemos hacer una alianza de trabajo con el paciente ahí foráneo, ¿no? Pero en fin. Sabina, poniéndonos un poco más serios, fíjese, la psicoestética, esa es otra novedad para mis oídos. ¿Te dedicas a eso? Por ahí me he enterado que eres de las primeras especialistas y no la pionera en introducir esto en Latinoamérica. Cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿Qué es esto de la psicoestética? Exacto. Bueno, no eres el único al que le llama la atención, ¿eh? Te diré que es un abordaje muy, muy nuevo, que yo lo traje de Barcelona, me formé allí también hace un par de años, y realmente consiste en utilizar herramientas de la psicología y de la psicoterapia, sobre todo de la psicoterapia cognitivo-conductual, al servicio de aquellos pacientes que se realizan procedimientos estéticos, cirugías estéticas, ¿sí? Y digamos, una población que estaba muy sola, que estaba como muy abandonada del área de psicoterapia.
También es interesante porque con la psicoestética damos soporte también al médico estético, al Claro. dermatólogo, al esteticista, que siempre ha trabajado muy en soledad, con pacientes que ambos sabemos pueden tener una adicción a los procedimientos, una adicción a la cirugía, hay un tema de autoestima también allí muy importante y que obviamente el médico estético no puede abordar. Mira, es interesante porque tiene una denominación, no quiero entrar en tecnicismo, porque esto es para difusión pública. Estos pacientes que se hacen una y otra cirugía, no, no hablemos de casos emblemáticos como el finado Michael Jackson, pero imagino que ese tipo de casos te habrá llegado. Sí, sí, exacto, exacto, sí. Por eso te comentaba, ¿no? Esto es muy importante porque también podemos trabajar en forma interdisciplinaria con ese médico, con ese dermatólogo, con ese cirujano y advertir que el perfil de tal o cual paciente tiene una tendencia adictiva, tiene una tendencia a buscar, digamos, en su transformación exterior algo que tendría que buscar en su interior y que tiene otras carencias que todo el tiempo va a estar Mm. buscando a través de lo estético y que obviamente no lo va a encontrar por ese camino. No, hay este carácter adictivo que tú has dicho en el frenesí, en esa cosa tan insistente en modificaciones a nivel de lo, ¿no? De lo facial, de lo corpóreo. Ahora dime una cosa, mi querida Sabina. También me han dicho por ahí que haces terapia de pareja. Me imagino desde el enfoque sistémico o estás en otros ámbitos desde otra perspectiva. Cuéntame un poquito. Bueno, te cuento, la terapia de pareja sí la realizo hace muchos años y allí hago un mix en realidad entre algo de sistémica y cognitivo-conductual, porque justamente es muy importante tomar a la pareja como un sistema y mostrarles a los que consultan que, bueno, que en realidad cada pequeño cambio que un miembro de la pareja haga va a repercutir en el vínculo, va a repercutir en ambos. Y allí lo que hacemos es dar orientaciones bien claras y bien concretas, y allí más desde lo cognitivo-conductual. Y no, no tratando de ponerme metafísico ni filosófico, por ejemplo, hay un gran colega, un distinguido psicoanalista argentino radicado en París, Juan David Nacio, él decía que las relaciones de pareja estables se sostienen en cuatro patitas, ¿no? La vida sexual, la comunicación, el proyecto de vida compartido, y una cosa que me llamó mucho la atención fue la admiración. Él decía que esas características eran infaltables. Pero bueno, es una apreciación desde ese ángulo. Tú que estás en otro ámbito, en otro escenario, por el enfoque que estás ejerciendo, ¿cuál sería tu apreciación o cuál sería el consejo en las parejas que logran perpetuarse en el tiempo? Que no es fácil, ¿no? En los niveles de separación, divorcio son grandes en mi país. No sé cómo será en Uruguay, ya me contarás. Sí, en Uruguay te cuento que también, la tasa de divorcios es realmente muy, muy alta y cada vez menos la gente contrae matrimonio, ¿no? Por la Sí, opuesta. O sea que claro. estamos en una situación muy similar. Y en cuanto a esto que decías, en cuanto a los pilares, yo comparto estos pilares que comentábamos, ¿no? Le sumaría también como fundamental el respeto, ¿no? El respeto en la pareja, que habitualmente en las parejas que recibo no está presente, ¿no? El respeto, la admiración por el otro, el no buscar competir. Aquí se da mucho que como la mujer está tomando un rol Claro, muy importante, en así cargos muy es. importantes, está siendo CEO de empresas, está siendo profesional destacada, bueno, hay mucha competencia, quién gana más, quién tiene más poder, ¿no? Entonces en esto yo siempre los invito a generar una alianza, ¿no? A no generar esta rivalidad, sino digamos, unir fuerzas y tirar para el mismo lugar, ¿no? Ir en el mismo sentido. Y esto a veces puede resultar muy sencillo, pero en la vida de pareja no les está resultando, por lo pronto a la gente que me consulta, no les está resultando tan fácil. Oye, Sabina, te hago una confesión. Mira, cuando yo vi tu perfil profesional en LinkedIn, porque así nos hemos conocido con nuestra amiga, me vi en la magnitud de tus grados, tus títulos, tus estudios, y uno pues se siente un poco
digamos en mi país usamos una palabra que es medio bajoneados, no es mucho, ¿no? Mucho profesional, para lo que modestamente yo hago esto, soy un modesto profesor, psicólogo clínico. Y hay algo de eso, ¿no? Eh, Porque la mujer está empoderada intelectualmente, profesionalmente, inclusive es otra personalidad, otro carácter. No sé si habrá una relación, hay estudiosos, según lo que he leído, si habrá una concatenación con la violencia, los feminicidios contra la mujer. En mi país es bien alta la tasa, también, sobre todo de maltrato, violencia psicológica, y por qué también no decir los homicidios a las mujeres. Esa problemática también se da en Uruguay, no, no sé si nos puedes contar un poco al respecto. Sí, lamentablemente debo decirte que sí, que aquí en Uruguay la tasa de feminicidio es altísima, altísima. La violencia de género es muy, muy alta. Obviamente que se está intentando revertir, se está intentando trabajar desde las políticas públicas, desde lo Ujú. Claro. estatal, desde las publicidades, desde brindar apoyo, líneas de apoyo gratuitas a las mujeres violentadas y maltratadas, pero lamentablemente es un hecho, ¿no? Me animaría a decir que es un fenómeno que en Latinoamérica está muy presente. No sé si pensás lo mismo, pero creo que Mira, está yo hablaba con muy una, presente. te cuento, yo hablaba con una colega en México que pronto va a aceptar la invitación, así como usted, y me dicen que allá las mujeres no se pueden subir a los taxis, no se pueden subir, hasta tienen que ir con alguien. O sea, el nivel de homicidio es altísimo, Un súper. horror. Pues te imaginas, y a Es ciertas horas doloroso no pueden escuchar caminar eso. solas, Sí, 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 es niños y doloroso, mujeres. ¿no? Entonces es un Claro, nivel claro. caótico, ¿no? Sí, Y sí, bueno, lamentablemente, sí, sí. Y esto es pasamos lo ahora, que dígame. conversábamos recién, ¿no? Creo que para el hombre no está siendo tan fácil, digamos, hablando de la terapia de pareja, ¿no? Acomodarse a este nuevo rol de Mm, la mujer y así no es. sentirse, digamos, invadido o no sentirse disminuido, por así decirlo, ¿no? Entonces, trabajo muchísimo también este aspecto de simetría, de que, bueno, de que la pareja tiene que verse desde un lugar cariñoso, amoroso, desde el lazo, desde el vínculo, y no desde la profesión o de los logros de cada uno. Eso es otra cosa, ¿no? Difícil, ¿no? Y bueno, continuando ya que tocamos un poco el tema social, eh, la salud mental, ¿no? Cada vez hay más conciencia, ¿te acuerdas? Bueno, yo soy un poco más viejo que usted, yo era estudiante hace 30 años, pues salud mental, psicólogo, psiquiatra era pues para chiflados, para locos. Eso ya está cambiando mucho. Me imagino que en Uruguay también, hasta ese signo de estatus, ¿no? Como dice, voy a mi terapeuta, voy a mi psicólogo, significa que este tiene plata, este es de una buena situación, es una persona que quiere crecimiento personal. Ahora se ve diferente, ¿no? Y me imagino que en otros países está cambiando, pues, fundamentalmente, que lo llevan un poquito más, como el caso de Uruguay. ¿Eso es cierto? Sí, es así, es La así. importancia de la salud mental. Exacto, es así. Yo creo que la pandemia en esto Ujú. ayudó, ¿no? Así es, Colaboró sí, sí. a que, digo, bueno, uno de los elementos positivos que podemos sacar o aprendizaje, que la salud mental se tuvo que ver sobre la mesa ahí en el tapete, ¿no? Y darnos cuenta lo importante que es trabajar, cuidar la mente, trabajar los aspectos que quizás tenemos ahí más débiles, ¿no? O más vulnerables. Y creo que hoy día, gracias a esto, aquí en nuestro país se está dando mucho énfasis desde el Estado justamente a esto, a cuidar la salud mental. Obviamente que es muy amplio, porque tenemos desde las adicciones a las sustancias, tenemos los trastornos psiquiátricos, es un abanico que se abre Claro, muy, muy amplio, ¿verdad? un aspecto Y bien que es grande. difícil de abarcar, pero creo que a nivel de conciencia colectiva sí se está generando esto de que, bueno, como decías al principio, el ir al psicólogo no es para locos. Así es. Ahora es un buen indicador. Y hablando de salud mental, nos tenemos que referir pues también a las neurociencias. Yo sé que tú haces evaluaciones, también tienes una especialidad en esta área. Y déjame hacerte la pregunta incómoda o mi discrepancia cordial, a ver si coincidimos o conversamos. O sea, ¿estamos de acuerdo que hay un fundamento orgánico en las
los padecimientos emocionales. Negarlo sería algo obtuso, necio. Pero ¿cuál es el tema ideológico que a veces uno percibe, sobre todo en los psiquiatras, ¿no? Que engloban, o sea, es enfermedad mental es casi casi igual que un desbalance químico. Y como si el factor psicológico fuera un factor casi secundario que acompaña, no tiene el mismo peso, es un biologismo a ultranza. En el caso de mis colegas, que hay estudios muy serios, avances grandes, e incluso hay autores de difusión, pues explican las neurociencias como una pluma maravillosa. Tú habrás leído, pues me imagino, a Oliver Sacks, a este Antonio Damasio, Eric Kandel, que también viene del psicoanálisis. Son escritores Sí, que cómo no. escriben muy bien y son grandes difusores. Y ahí la lista es grande. Pero de alguna manera hacen que los psicólogos como que también un poco se comiencen a alinear, a decir, bueno, esto es un tema exclusivamente de neurotransmisores. ¿Y dónde queda el factor psicológico? ¿O cuál sería ahí el balance, la balanza respecto a este tema discutible, no me imagino? No tengo yo tampoco una respuesta final. ¿Qué nos dirías al respecto, Sabina? Te voy a comentar lo que pienso con respecto a esto. Yo soy muy amiga de las neurociencias, como te contaba al principio, cuando elegí cognitivo-conductual lo hice también justamente porque correspondía a esta área de las neurociencias. Me gusta mucho en lo personal, ¿no? Es algo muy personal, me gusta saber el funcionamiento cerebral, cómo se vinculan los neurotransmisores con cada trastorno. Me gusta mucho también explicarle eso al paciente, inclusive por qué le ocurre tal o cual síntoma o tal o cual malestar, por qué lo medicaron con tal o cual psicofármaco, ¿no? Que a veces eso no se explica en otros espacios, y me da la sensación que el paciente queda mucho más tranquilo después de esa psicoeducación completa, ¿no? Integral. Psicoeducación. Y allí trato de abordar ambos aspectos, ¿no? Trato de hablarle de la parte biológica, digamos, neurológica, y también del aspecto emocional, por supuesto. Aquí en Uruguay, por suerte, debo decirte que los psiquiatras tienen una mirada bastante amigable con nosotros, ¿no? Ellos ya han comprendido que en realidad la psicoterapia es básica y es fundamental, ¿no? En muchos pacientes insisten mucho, ¿no? Porque a veces el paciente sabemos que no está afín a hacer terapia, no está preparado para hacer terapia. Y muchas veces el psiquiatra aquí es el que insiste en cada consulta. Bueno, sí, yo te receto de vuelta, te doy la medicación, te doy el psicofármaco, pero el psicofármaco no va a ser la solución a largo plazo, ¿no? La solución a largo plazo va a ser que tú hagas un tratamiento psicoterapéutico y aprendas a manejar la sintomatología, aprendas a identificarla, logres herramientas. Entonces, yo creo que en realidad cada vez más los médicos, los psiquiatras están incorporando Mm. esto de que la psicoterapia es sumamente importante y es la otra parte, ¿no? Porque está la medicación por un lado, pero solo con la medicación en realidad no estamos sanando, estamos disminuyendo la intensidad de los síntomas. ¿Se entiende Interesante cuál lo es que... mi orientación? Sí, sí, sí. Mi experiencia tal vez es un poco más libresca que de experiencia clínica, ¿no? Pero sí me he dado cuenta algo que tú también seguro lo has palpado cuando lees a los autores, ¿no? Antonio Damasio, Candel, tienen una innumerable cita filosófica, hay una amplitud de conceptos, o sea, son médicos bien formados, pero no son restringidos en su conocimiento. Si tú te fijas los títulos de sus libros, el error de Descartes, entonces están siempre al día y muy conectados con otras ciencias que, modestia aparte, es mi apreciación, se tornan más permeables, ¿no? A no volverse tan dogmáticos, que es el gran problema también de los enfoques. Exacto, exacto. ¿No Yo te creo que ese parece? es un gran problema, sí, el dogmatismo, el estar tan cerrado, tan estructurado. Yo creo que es al contrario, ¿no? Cuanto más herramientas tengamos, más podamos estar nutridos para poder ayudar a nuestros pacientes, mucho mejor. Así es. Y ya entrando un poco a la parte final, Sabina, dos preguntas últimas. La primera y última sería, el tema político, un tema que no es de agrado mío, pero hay que tocarlo, genera pues consecuencias en la salud mental. En mi país, 6 presidentes en la cárcel. 5, si no me equivoco. ¿Te imaginas?
Entonces, Dios mío, el crédito, la percepción, yo hablo de un muchacho de 18, 20, que comienza a vivir el descrédito, la indiferencia. En la Universidad X, que no puedo decir su nombre, que trabajé, hicieron una encuesta y surgieron dos temas interesantes, de las cuales los jóvenes no hablan: religión y política, salvo las universidades nacionales. Acá se da algo diferente, Sabina. Acá las universidades privadas son las que tienen mayor prestigio. Pontificia Universidad Católica, son veces ranqueadas internacionalmente, y otras más, para no hacerles publicidad. Las nacionales, salvo San Marcos, que es una universidad antiquísima, con mucho prestigio, después la Universidad Nacional no goza de buena publicidad. Cosa diferente en Argentina, ya me contarás también. Yo debo suponer que algo ocurre muy parecido en Uruguay. Entonces, a donde quiero llegar es un poco esta percepción de que la gente joven ya no cree en nada. Si la religión está declinando, ni me imagino el tema político, no milita en ningún partido, no tiene interés, y eso tiene una afectación, ¿no? Cada vez más agnóstico, más escéptico, más individualista en su percepción de las cosas. Hablaba con un amigo católico, me decía, bueno, acá todos están el Dios a su medida, ¿no? Yo no me confieso porque yo hablo con él, me comunico a mi manera, yo rezo a mi manera, cada cual hace su propia, su propia iglesia, entonces, ¿para qué existen los católicos? Me decía, si crear estos sacramentos no fue por gusto. Le digo, pero eso hazle entender eso a un joven, ¿no? Cada cual tiene su manera de llegar a Dios, y cada vez más abierto y no cree en las instituciones. ¿Cuál sería tu apreciación de esta generación joven, en esta coyuntura social y política actual? No hay referentes, ¿no? Lo había en los Exacto, años 60. exacto. Ese es uno de los puntos. No hay referentes y sí, aquí ocurre exactamente lo mismo. La población muy joven eh, están como con una Mm, apatía general, ¿no? Están muy desmotivados, justamente por esto, ¿no? Porque no encuentran en ninguna de las áreas o de los pilares sociales importantes, ¿no? Religión, política, también salud, educación, ¿no? No encuentran como grandes referentes, ¿no? así Entonces, es. hay todo un cambio en cuanto a su impronta, a su forma de proyectarse, a su motivación, su iniciativa. No lo veo como algo muy feliz realmente que esta nueva generación no tenga esa visión más a mediano plazo, ¿no? Que no puedan. Yo trabajo mucho, yo trabajo con adolescentes grandes, ya más de 18, pero noto mucho eso, ¿no? La dificultad de generar un proyecto de vida. Y estoy hablando Así es. quizás pensar de aquí a 2 años, ¿no? Tengo 18 a los 20, ¿qué quiero hacer a los 20? ¿No? Y les cuesta muchísimo, porque por esta coyuntura que creo que hablábamos, Mm, ¿no? Sociopolítica, cultural. Obviamente somos un país muy pequeño, ya lo sabrás, de 3,5 millones de habitantes, sí, sí, sí. donde 1,5 millones vivimos en la capital, en Montevideo. También es un mercado muy pequeño, muy saturado. Mm, Entonces hay mucho de todo lo que quieras, ¿no? Ni que hablar de psicólogos, yo digo que somos más psicólogos que gente, personas. Entonces, realmente que, bueno, creo que es una conjunción de todos estos elementos que hacen que estas nuevas generaciones estén un poco a la deriva, sí, ¿no? pues. Lamentablemente. Y bueno, Sabina, la última pregunta, ¿no? ¿Cuál sería tu apreciación, el consejo más que tu apreciación, a la gente joven, estudiantes de psicología o gente que recién ha egresado y quiere ser psicólogo clínico, que no es fácil, por supuesto que no? Tú que ya tienes experiencia en el camino a ser un profesional ya de cierto prestigio, ¿qué nos dirías? Por favor, Bueno, te ayúdanos. voy a decir lo que les digo habitualmente cuando superviso a chicos y a chicas recién recibidos, que obviamente tienen que primero conectar con si esto realmente les apasiona, ¿no? Tienen que primero ir al campo, ¿no? Tienen que ver sus primeros pacientes, porque hay muchos que se resguardan en esto de, bueno, no, hasta no saber todo, hasta no supervisar hasta lo último contigo, no me animo a sentarme
frente a frente con un otro, ¿no? Y a recibir mi primer paciente. Entonces, siempre la sugerencia que doy es a la inversa, ¿no? No, no, una vez que saliste de la facultad y que tenés ciertas herramientas, por supuesto que tienes que seguir formándote mucho más, pero lo importante es que realmente te enfrentes a este rol para ver si es lo que realmente te apasiona. Porque siempre digo que en todas las carreras, pero en esto de salud mental, que es algo muy delicado, que trabajamos con material, digamos, muy, muy delicado, tenemos que realmente asegurarnos de que nos gusta muchísimo y que lo hacemos con mucha pasión. Así Eso es. en primer lugar. Segunda sugerencia o consejo, si se puede llamar, que les doy o recomendación, es que sean muy cuidadosos con la formación que van a hacer, porque hay cada vez más opciones, quizás allá pasa lo mismo, de Ujú, sí, cursos, de posgrados, de distintas áreas, ¿no? Entonces, que realmente vean bien en qué van a invertir su tiempo y su dinero, en qué rama quieren, porque esto es muy amplio, cada vez, ¿no? Los psicólogos estamos en más ámbitos, entonces, que traten de definir bien cuál es su área de agrado, de especialidad, donde se sienten más cómodos, más idóneos, y que se sigan formando. La formación continua creo que es claro. algo, bueno, que lo tenemos que hacer, ¿no? Así es, Sabina. Y bueno, si la gente que le ha encantado, ¿dónde te puede encontrar, Sabina? ¿En las redes? ¿En dónde estás? Sé que tienes una ¿Cómo presencia no? bien fuerte. Dale, por favor. ¿Cómo no? Les cuento dónde nos podemos encontrar y comunicar. Tengo mi Instagram, que es @psic de psicóloga con p, Sabina Alcaraz. Después tengo la página web www.sabinaalcarraz.com, es bien fácil, mi nombre y mi apellido. Allí en la página, Juan Carlos, les quiero contar a todos que tienen la sección del blog, donde yo subo cada 15 días artículos que son de mi autoría, artículos que tienen que ver con todo lo que trabajo con los pacientes a diario, ¿sí? Obviamente que es un material gratuito, de acceso a todo el Ah, mundo con mira. un clic, ¿sí? Y también tengo el podcast que se llama Conscientemente, que lo pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast. Eh, que bueno, que mira, te cuento porque ayer recibí la noticia que lancé en Cuéntame. mayo el podcast y ya ahora está rankeado dentro de los 10 mejores de Uruguay, de los más escuchados. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno, Así qué que bueno. muy contenta con esa noticia, primicia que ya te dejo por aquí. Está bien, amiga. Estoy contento que Así te que haya bueno, también. los invito a todos a comunicarse por todas las vías, por todas las redes, por supuesto en LinkedIn también me encuentran como Sabina Alcaraz, y me encanta interactuar con las redes, me encanta tener esta ida y vuelta, ¿no? Con la gente. Si quiero decir algo a tu favor, Sabina, y disculpa que sea franco, yo he tocado muchas puertas y los colegas, no voy a decir nombre por caballerosidad y por educación, no me contestaban, no me respondían. Algunos decían, no estoy muy ocupado, déjame evaluar. Y acá Sabina, pues tiene una cosa, una cualidad, que quiero que me escuche la gente, ¿no? A veces los profesionales cuando van creciendo profesionalmente nos tornamos un poquito así, no sé, nos sube un poquito algo, ¿no? Cosa diferente con mi colega, que la sencillez y la humildad no la ha perdido a pesar que le hago muy bien. Está en todas las redes. Y por eso tenemos a ella aquí, hablando con nosotros y bien, ¿no? Y es una, porque el terapeuta también tiene que ser buen ser humano, pienso yo también, ¿no? Puede ser muy experto, muy erudito, pero tú sabes que la terapia tiene que ver con el don de gente, así le decimos aquí. Y eso encontré en Exacto. ti, amiga, espero que la relación continúe, a ver, tenemos esfuerzos, te agradezco tu tiempo. Palabras finales para despedirte, por favor. Muchísimas gracias por este espacio, por compartir con un colega que me parece súper enriquecedor, me encanta, así que la agradecida soy yo de que me hayas convocado, de que me hayas llamado. Estoy a las órdenes realmente para próximas instancias, para compartir material, lo que sea, porque realmente bueno, disfruto mucho de la profesión y de este intercambio con colegas, me parece maravilloso Así es. y a nivel internacional más todavía, me gusta muchísimo. Así que bueno, muchas gracias, ha sido un placer. Igual, Sabina, cuando te animes al Perú, ya sabes que acá te esperamos. ¿Cómo no? Acá también en Uruguay sos muy Te bienvenido, vamos ¿eh? al hotel. Bueno, amiga, un beso, un abrazo grande. Un Cuídate beso grande mucho, a igual. todos. Muchas Buenas noches con gracias. todos. Hasta otra oportunidad. Chao, Chao, chao. Sabina. Listo, nos vemos. Bye, bye con todos.